July 4th, Ronnie was found dead, a victim of suicide. We found out 2 days later. We had been communicating about a project that he was editing on. He went silent for a couple days, and so we went to his apartment to check up on him, only to be met with a coroner's notice. El suicidio es un tema serio. Golpea en el momento más inoportuno, porque cualquier momento es inoportuno. Los familiares, amigos y conocidos que dejan atrás experimentan la realidad de la que hacía hace segundos jamás pensaron experimentar, pensando que son solo cosas que le pasan a los demás. This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. Ronnie, in all the years that I knew him, dealt with demons that only he could understand. I've created a monster out of myself the past few years because of my depression, racing thoughts, suicidal thoughts. Esta introducción es para dejar clara una cosa. El suicidio es complicado, no en sí mismo, sino complejas las situaciones y los pensamientos de las personas que miran el suicidio como una salida. Una complejidad que es difícil tratar incluso por un especialista. Este video pretende abarcar diferentes frentes, todos con el mismo tema central: la prevención del suicidio. Y no pienso irme por lo cliché, así que lo haré sin irme por la falsa filantropía, sin eslóganes mecanizados repetidos en un fondo gris, sin música triste que casi te hará llorar, pero olvidarás cuando se reproduzca el siguiente video. Mi nombre es Michael Rivas, soy del grupo número 7 y vamos a hablar el día de hoy sobre el suicidio en adolescentes. Ese fue nuestro video. Repasemos los conceptos principales. Entonces, ¿por qué se suicidan los adolescentes? Bueno, es interesante que lo preguntes. Definamos qué es el suicidio. El suicidio, según la RAE, es la acción y efecto de quitarse voluntariamente la vida. Además, ¿qué son los adolescentes? Para comprender un poquito más, pues los adolescentes son personas que pasan a través del proceso de crecimiento o desarrollo, conocido como la etapa de adolescencia, donde nuestras ideas son tomadas por instinto, ya que es la etapa en donde nosotros nos desarrollamos, se crea nuestro criterio personal, además se definen nuestros principios y valores de cómo seremos en el futuro. Entonces, respondamos a la pregunta. Los pensamientos suicidas pueden tener distintas causas. Con mayor frecuencia, los pensamientos suicidas son el resultado de sentimientos que no puedes afrontar cuando se te presenta una situación abrumadora en tu vida. De lo anterior viene lo propenso de estas situaciones en gente con estabilidad emocional menor a la del promedio, como se da con los desórdenes mentales o incluso con los países que tienen una calidad de vida muy baja. Si crees que no hay esperanzas en el futuro, puede que pienses equivocadamente que el suicidio es una solución a esto. Es posible que experimentes una clase de estrechez en criterio, donde en medio de una crisis sientas que el suicidio es la única salida. Además, también puede existir una propensión genética al suicidio. Las personas que cometen suicidio o tienen pensamientos o conductas suicidas es porque tienen antecedentes familiares de suicidio. Bueno, a mí me toca explicar el cómo afectó este confinamiento a lo que es a los jóvenes de hoy en día y también cómo este es influyente en el suicidio. Pero comencemos por partes. En gran parte a los jóvenes de hoy en día el confinamiento afectó en su relación social, en el mero hecho de que actualmente ya no son tantas salidas como los son amigos o con algún familiar que casi ya no suelen ver, pero son cosas así. Y es normal en un joven que tiene energía para dar y su mejor forma de gastar esa energía es salir a la calle. Muy bien, ahora siguiente punto. ¿Cómo no afectó? Más bien apoyó al suicidio el confinamiento. Bueno, recalcando el punto anterior, los jóvenes son demasiado hiperactivos y necesitan estar mucho tiempo afuera y esto es una forma en las que se afectó. Si en Guatemala, antes de la pandemia, que fue a finales de 2019, el gobierno de Guatemala entregó la estadística de suicidios anuales. Ojo, esto es anual y hay diferentes estadísticas, tantos por meses como por años, y alrededor del año se llegaron a suicidar más de 1000 jóvenes. ¿Y cómo nos deja la estadística? Que por mes se suicidaban 27 jóvenes. Estas son estadísticas que sacaba el gobierno de Guatemala. Ahora, ¿qué podemos hacer para detener este tipo de problemas como lo es el suicidio y cómo también aliviar el paso del tiempo mediante se está en confinamiento? Bueno, uno
Una de las soluciones que es muy normal es la charla con familiares. Algunos jóvenes no están tan acostumbrados a ser tan abiertos con sus propios padres, ya que sienten que a ellos ya les contaron mucho de su vida. Y también otra es el alejar la mente de actividades también como estresantes o que lo pongan en preocupaciones. Y con preocupación me refiero a que sea constante esa gana de estar preocupado por cómo será la vida cuando ya se acabe la pandemia, cómo será todo esto. Pues irlos separando y alejando de ese tipo de problemas, que son las que agobian a la mente, básicamente, ya que por parte del suicidio vienen muchas razones, como por ejemplo la depresión, la ansiedad y entre muchas más enfermedades mentales o situaciones comunes que pueden suceder en casa. Yo solo menciono estas ya que son las más importantes y las que se pueden dejar ver. En Guatemala se suicidan alrededor de 498 personas al año y lo hacen de distintas maneras, así como son consecuencias de diversas causas. Según Carlos Mendoza, analista de diálogos, el número real de suicidios probablemente es aún mayor debido a que para muchas personas en Guatemala la muerte es un tema tabú y más lo es el suicidio. Debido a esto, existe una alta posibilidad de que muchos casos registrados como muertos por otra causa hayan sido en realidad suicidios. Aún mayor es el número de personas que consideran suicidarse. Ese es un dato altamente preocupante porque del pensamiento a la acción solamente hay un paso. Es por todas estas razones que no es poco común conocer a alguien que tiene o ha tenido pensamientos o conductas suicidas. Esto lleva a la pregunta, ¿qué se debe hacer y cómo se puede ayudar en caso de que alguien tenga estos pensamientos o conductas? Antes que nada, como primer paso se tiene que aprender a identificar si alguien tiene comportamientos suicidas o si está pensando en suicidarse. En todo momento se debe actuar con delicadeza, pues el suicidio es un tema sensible, pero se puede empezar con hacer preguntas directas a la persona con esos pensamientos. Por ejemplo, ¿cómo te sientes y cómo estás lidiando con lo que está pasando ahorita en tu vida? Hay veces en las que piensas rendirte, piensas en la muerte seguido, constantemente piensas en hacerte daño, consideras el suicidio como una opción, ¿alguna vez has pensado en el suicidio o te has intentado autolesionar? ¿Posees armas u objetos que puedas utilizar para hacerte daño o posees acceso a ellos? Todas estas preguntas le ofrecen a la persona en cuestión la oportunidad de hablar, pues muchísimas veces esto los ayudará a sentirse escuchados y hablar acerca de los sentimientos que está teniendo. Además, con esto puede liberar la presión, peso o sentimiento que los está haciendo sentir negativamente y así reducir el riesgo de continuar con ellos. Muchas personas con pensamientos suicidas no se sienten escuchados, se sienten solos, sienten que el mundo está de alguna manera en contra de ellos, pero a veces con unas simples preguntas se les puede voltear ese pensamiento y demostrar cosas positivas, alejándolos del suicidio. Sin embargo, no siempre se puede saber cuando una persona está considerando suicidarse, o simplemente no se les puede preguntar porque ellos no se sienten como para hablar de eso, lo que descarta la opción de las preguntas. No obstante, hay soluciones para esto y son buscar señales de alerta. Algunas de las señales más comunes son hablar directamente del suicidio. A veces puede ser tan explícito como decir me voy a suicidar, quiero morir, desearía no haber nacido o expresiones así por el estilo. Obtener los medios para suicidarse, como una soga, una pistola o unas pastillas. Alejarse de una manera inusual de las demás personas y querer estar constantemente solo. Tener cambios de humor repentinos y anormales, como pasar de estar eufórico un día a estar deprimido el siguiente. Sentir que no hay esperanza o no se puede hacer nada ante una situación, especialmente las que sí tienen solución. El aumento del consumo de alcohol o drogas, cambios drásticos en la rutina diaria como cambios en la alimentación o en el ciclo de sueño, tener acciones riesgosas o autodestructivas como manejar extremadamente rápido u otras imprudencias, regalar las pertenencias o dejar las cosas extrañamente en orden como si no se fuera a volver a ese lugar o como si no se fuera a volver a interactuar con algo o alguien, despedirse de otras personas como si no se fuera a volver a ese lugar o como si no se fuera a volver a interactuar con algo o alguien, despedirse de otras personas como si no las fueran a volver a ver. El desarrollo de cambios de personalidad o estar incrementadamente estresado o agitado, especialmente después de cumplir con alguna otra señal previamente mencionada. En caso que ya sea muy tarde para las opciones anteriores y alguien ya se ha intentado suicidar, se debe, por ningún motivo, dejar sola a la persona. Llamar al número de emergencias inmediatamente, de ser posible, llevar a la persona a la sala de emergencias del hospital más cercano e intentar averiguar si la persona está bajo efectos de alcohol o drogas. Si alguien que conoces se comporta de una manera que te puede hacer pensar que se quiere suicidar, se recomienda altamente que no se intente manejar la situación por cuenta propia, sino que se deben realizar estas acciones.
Ante todo, se debe tomar seriamente la situación y los sentimientos de la otra persona. Es preferible que se tomen acciones y precauciones necesarias apenas se empieza a sospechar de los pensamientos suicidas de otra persona, pues nunca es muy temprano para actuar y dudar y esperar para ellos. Fácilmente puede convertirse en un demasiado tarde, por lo que nunca es muy temprano. El suicidio en niños y adolescentes se produce como consecuencia de acontecimientos estresantes de la vida. Lo que una persona joven percibe como algo grave e insuperable, a un adulto puede parecerle leve. Por ejemplo, los problemas en la escuela o la pérdida de una amistad. En algunos casos, los niños o los adolescentes pueden tener pensamientos suicidas debido a determinadas circunstancias de la vida sobre las cuales no piensan hablar. Entre ellas se encuentran tener un trastorno psiquiátrico como la depresión, la pérdida o un conflicto que involucre amigos o familiares cercanos, antecedentes de maltrato físico o abuso sexual, problemas de alcoholismo o drogadicción, problemas físicos o médicos, o tener una infección de transmisión sexual, leer o escuchar la historia de un suicidio o haber conocido a un compañero que se haya suicidado. Los pensamientos suicidas y los intentos de suicidio dejan una huella emocional. Por ejemplo, los pensamientos suicidas pueden consumirte al punto de no poder llevar a cabo tu vida cotidiana. Y si bien los intentos de suicidio son actos impulsivos durante momentos de crisis, pueden dejar como secuela lesiones permanentes y graves como insuficiencia orgánica o daño cerebral. Y los que quedan atrás después de un suicidio, las personas llamadas sobrevivientes de suicidio, con frecuencia experimentan dolor, ira, depresión y culpa. Este video trata de informar a la gente que lo mire, prevenir el suicidio con la mejor herramienta que tenemos los adolescentes hoy en día, las redes sociales. Si conoces a alguien que está teniendo conductas o pensamientos suicidas, ya te explicamos qué hacer. Sabrás distinguir un síntoma de los pensamientos suicidas, a pesar de que no siempre son obvios y pueden cambiar según la persona, pero algunos suelen ser claros y directos, y con este video tienes la información que necesitas saber para llevar a cabo este tema. Espero haberte ayudado y piénsalo 2 veces. Chao, chao.